Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. Diana, aquí estamos de nuevo con toda la información legislativa desde el Congreso de la República. Estamos listos. Buenas noches, Edwin. Buenas noches para todos los televidentes. En esta emisión abordaremos temas sensibles de actualidad nacional, como el costo de vida y la creciente inseguridad urbana. Entramos en materia. Estos son nuestros titulares. Masivo retorno a clases. Autoridades garantizan todas las medidas para la presencialidad. Canasta familiar por los cielos. Colombianos se quejan por los altos precios de los alimentos. Regular cobros y distancias entre los peajes piden al gobierno ante aparentes abusos en tarifas. Inseguridad desbordada en Bogotá. Hurto a personas, lo más alarmante. Pico y placa todo el día. Primeros balances. ¿Se mantendrá la medida? Y hay un tema de especial interés para los colombianos y es el regreso presencial de más de 2 millones de estudiantes a clase, aunque algunos padres y profesores insisten en la virtualidad por la nueva ola de COVID-19. El Ministerio de Educación asegura que están dadas las condiciones de bioseguridad para el regreso a las aulas. Representantes de varias regiones del país tienen sus propias recomendaciones. El índice de menores vacunados sigue en aumento por el retorno a clases presenciales. Es por esto que la Cámara de Representantes le pondrá lupa a la implementación de las medidas de bioseguridad establecidas por el Gobierno Nacional y las administraciones departamentales. Hago un llamado a los padres de familia, a los docentes, al cuerpo administrativo de todas las instituciones educativas de nuestro país para que garanticemos todos los protocolos de bioseguridad y exijamos además el esquema de vacunación, al menos la primera dosis. Hoy, la brecha que nos dejó el COVID, muchos jóvenes no podían estudiar desde las casas porque no tenían o internet de calidad o los dispositivos, pero además el contacto y estar presencialmente es necesario en esa etapa de educación. Así que a buena hora que podamos volver, hoy son entornos completamente seguros. Es muy importante hacerle un llamado a los padres de familia, los profesores y a los niños y jóvenes, para que se vacunen contra el COVID aquellos que no se han vacunado todavía. Primera dosis, segunda dosis o dosis de refuerzo. Y le pedimos a los padres de familia que le exijan a los establecimientos educativos los protocolos de seguridad, que los niños de Colombia tengan al menos la primera dosis de la vacuna. Para la comunidad educativa, el interés por el retorno a clases es de gran importancia, siempre y cuando sea prudente y adecuada a la implementación de las medidas establecidas por las instituciones educativas y así prevenir contagios por el virus. La misma Asociación Distrital de Padres se ha pronunciado diciendo que es un riesgo total para las familias y para la ciudad que entremos en un 100% a las aulas. Como epidemiólogo, quiero recordarles que el virus y sus variantes continúan en el ambiente y es responsabilidad de todos cuidarnos y evitar más contagios. Recordemos que a la fecha son más de 5 millones de niños sin el esquema completo de vacunación en el país. Yo estoy de acuerdo con el retorno a los niños al colegio, siempre y cuando tengan pues obviamente las medidas de seguridad, que no es fácil en los colegios precisamente porque los chicos siempre están de un lado para otro con sus compañeros. Uno muchas veces no tiene para un tapabocas, no tiene ni siquiera para un gel antibacterial o alcohol. Mucho menos creo que las instituciones a veces tendrán esos recursos. Es importante que los chicos sean conscientes del cuidado que ellos mismos deben tener. Mínimo el tapabocas porque es su fuente de protección, tanto de que él reciba como también transmita. Obviamente pues su alcohol, porque no va a haber en todo momento el acceso a los baños para que se estén lavando las manos. Por ello, las instituciones educativas públicas y privadas adelantarán jornadas al interior de las instituciones para completar los esquemas de los estudiantes no vacunados a la fecha. El precio de algunos productos básicos y alimentos ha subido más de lo esperado. Desde la Cámara de Representantes piden alternativas para que no se afecte el bolsillo de los colombianos, que van a recibir su primer millón luego del aumento del salario mínimo. El costo de vida en Colombia ha subido considerablemente durante los últimos meses. Hoy se volvió común en el país la palabra todo está caro, en especial los alimentos. Tienen un aproximado uno con otro, un incremento por encima del 12 al 13%. No, están muy altos los precios. Ya no se puede comer. Ha subido bastante los alimentos, impresionante, el costo está terrible. Los precios elevados completamente. Si hubo un aumento en el salario mínimo, esto nos triplicó los precios. O sea que no vinimos, el alza no nos sirvió para nada. Eso está re caro todo.
lo que es el mercado, lo que es abarrotes, lo que es en las famas. Desde la Cámara de Representantes aseguran que es momento de que el gobierno y la ciudadanía apoyen al campesinado colombiano a través de la compra directa para eliminar los costos de intermediación y así se logren unos precios más bajos mientras pasa la coyuntura que tiene los precios por las nubes. Frente al incremento de los precios de los alimentos en Colombia, la invitación es que el gobierno nacional implemente la ley de compras públicas que lideró el Partido Liberal, que promueve comprarle la producción a los campesinos colombianos. E invito a todos los habitantes de este país a que compremos nuestras frutas, las verduras, el plátano, la yuca, la leche, el queso a los campesinos de Colombia. Es la única forma de luchar contra el precio de los alimentos en este inicio del nuevo año. Controlar los precios de la gasolina. 4. Luchar contra los brotes de especulación en tiendas y supermercados de barrio. 5. Consumir y estimular el consumo de los productos nacionales. Y aunque el aumento de los precios obedece a una coyuntura internacional por los efectos del coronavirus, se espera que el gobierno tome medidas al respecto, pues el país atraviesa por un momento desafiante, sobre todo para los hogares de más bajos recursos. Y precisamente la subida del precio del dólar ha incidido proporcionalmente en el costo de algunos productos. Los primeros días del año, la divisa internacional ha bordeado los 4.100 pesos. El dólar ajusta un mes cotizando sobre 4.000 pesos, presionando aún más la devaluación del peso y los precios de los productos básicos. Dos razones empujan el alza: la nueva variante del COVID y el incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Los mercados internacionales están comenzando a pensar que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, va a tener que subir las tasas por lo menos 4 veces este año. Y si eso sucede, pues entonces implicaría que hay una restricción monetaria más fuerte a la esperada en Estados Unidos, y eso tiene efectos inmediatos y directos sobre el resto de las monedas del mundo emergente. Estamos pasando por el nivel más grave de devaluación de la moneda colombiana en décadas. ¿Por qué? Porque hay un temor horrible alrededor de la estrategia fiscal de Colombia y alrededor del manejo económico de Colombia. Por eso, las personas no confían en que en este país puedan hacer inversiones sin que los vayan a agravar, no confían en que puedan hacer inversiones y esta economía vaya a crecer. El dólar caro impacta de manera diferente a los sectores económicos del país. Hay mucha actividad represada, los inventarios de las autopartes, de los chips, de todas las cuestiones están ridículamente limitados. Es muy difícil conseguir carros nuevos, es muy difícil conseguir bicicletas, es muy difícil conseguir repuestos, etc. Un dólar alto tampoco es negativo, puede ser muy positivo y sobre todo para la generación de empleo, para la mano de obra colombiana. Caso concreto, las confecciones. El año anterior las confecciones tuvieron un auge importante debido a varios factores externos, pero uno de ellos y muy importante fue el precio del dólar, que evita que el producto chino llegue muy barato. Según analistas, la tendencia alcista continuará. Para los representantes, el momento de la economía mundial obliga a los países emergentes a replantear la dependencia en las importaciones y volver la mirada hacia la producción nacional. Y otro tema bastante sensible es el relacionado con el aumento en el valor de los peajes. Esto hizo que los representantes de varias regiones exijan a las autoridades nacionales y regionales regular el cobro y verificar la necesidad de estos peajes. Desde el 16 de enero, el Instituto Nacional de Vías aumentó 5.62% el valor de 34 estaciones de peaje que están a su cargo en el país, pero el resto de casetas administradas por concesiones han tenido aumentos superiores. Aquí estamos en el Paso del Trapiche haciendo esta denuncia. Subieron un 30% los peajes. Esto es un absurdo. Le están metiendo las manos al bolsillo a la gente más humilde de este país. En el departamento del Tolima hace poco inició el peaje de Cuello Cocora. Y la vía todavía no la han terminado y está demorada en terminarla y ya le están cobrando a la gente. Me parece demasiado grave que suceda eso. Se ha convertido muy costoso y en un obstáculo para muchos sectores económicos el alto costo de los peajes y el gran número de casetas de peajes en las vías nacionales. En varios departamentos ya se habla de protestas por las tarifas que afectan la economía de las regiones. A Medellín hay 6 peajes y de aquí a Medellín hay 400 kilómetros, o sea, estamos dando de peaje a peaje 35 kilómetros o 30 kilómetros. Porque uno ahorita en estos días está pagando muchísimo. Un trayecto de aquí a Medellín, imagínense, ya está pagando en 80.000 pesos en un automóvil de estos. Sinceramente eso es un robo
que haya tanto peaje y tan costoso y en las vías en tan mal estado. Por este motivo insistirán en el trámite del proyecto de ley que pone en cintura la implementación de los peajes en el país. Los peajes no pueden estar a menos de 150 kilómetros de una caseta sobre la otra. No más abuso. Se espera que al inicio de esta legislatura, en el mes de marzo, la plenaria de la Cámara avance en el segundo debate de esta iniciativa. Y estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Con la presencia de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, parlamentarios de varias regiones y los jefes de los entes de control, el presidente Iván Duque sancionó la Ley de Transparencia, que fue aprobada en el Congreso, que entrega nuevas herramientas para la lucha contra la corrupción. Con esta normativa se podrá penalizar no solo a las personas naturales, sino a las jurídicas, a las que se les podrá acelerar la extinción de dominio y enajenar rápidamente los bienes conseguidos con maniobras ilícitas. Hoy ya no solamente están vivas las herramientas para enfrentar a quienes pecan por la paga, sino también a quienes pagan por pecar, con un elemento adicional. Por primera vez en la lucha contra la corrupción en Colombia, se establece una herramienta que permite sancionar a las personas jurídicas, que permite levantar el velo corporativo de las personas jurídicas que se prestan para actos de corrupción y aplicar sanciones para que nunca más vuelvan a contratar con el Estado y también para que se atribuyan responsabilidades a sus gestores y a los directivos de esas empresas que se prestan para ese horrendo contubernio de la corrupción. Tras la decisión de la Procuraduría de iniciar una investigación a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por su presunta participación en política, el representante del Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, pidió al ente de control proteger a los trabajadores de la alcaldía capitalina que estarían siendo presionados para votar por candidatos del Partido Verde. Que se proteja a los empleados y a los funcionarios y contratistas que presuntamente están siendo presionados para votar por candidatos del Partido Verde. Alcaldesa, la alcaldía se hizo para administrar, no para hacer politiquería. Edwin, sin duda la inseguridad es el dolor de cabeza de todos los días. Hemos visto cómo han sido atracados los usuarios de las rutas de transporte local e intermunicipal. Sí, Diana, es que en algunas localidades de Bogotá el aumento es del 184% en el hurto a personas. La percepción de inseguridad aumentó un 30%. Incluso los ladrones han ingresado a restaurantes en horas del día a robar a los ciudadanos. Hay una pregunta clave. ¿Qué hacer desde la Cámara de Representantes? El ambiente de inseguridad que se vive en la capital del país está desbordado. Cada día un hecho delictivo se toma a Bogotá y esta situación tiene alarmados a sus habitantes. En estos momentos en Bogotá se respira miedo. Muchos sectores poblacionales consideran que los esfuerzos de las autoridades no están a la altura de las necesidades y de los reclamos que en materia de seguridad día a día se expresan en los medios de comunicación, en las redes sociales y en las conversaciones que todos los días tenemos con diferentes personas. Según expertos, es necesario mejorar la capacidad de coordinación entre la Secretaría de Seguridad de Bogotá y las unidades de inteligencia de la Policía Nacional. Si no logramos restablecer un mecanismo que nos permita un trabajo conjunto, eficaz, muy bien orientado, difícilmente vamos a desmantelar las organizaciones que están dedicadas al sicariato y al narcotráfico. Con el objetivo de analizar la difícil situación que se vive en materia de seguridad, desde la Cámara de Representantes se busca abrir un espacio para analizar esta situación. Le hemos solicitado a la Comisión Primera, a la mesa directiva, que por favor haga una audiencia pública frente a los temas de inseguridad que estamos viviendo en la ciudad, para que invite a la alcaldesa Claudia López, al secretario de Seguridad, al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, a que nos expliquen qué es lo que está pasando con la inseguridad y por qué está desbordada. El representante a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Wills, citó a esta audiencia con el objetivo de buscar soluciones inmediatas. A la alcaldesa Claudia López se le desbordó la inseguridad en Bogotá y necesitamos desde el Congreso
aportar soluciones, que es lo que queremos al final del día, que la ciudad salga adelante y los bogotanos se sientan más seguros todos los días. Se espera que esta audiencia pública se adelante la primera semana de febrero. Los atentados ocurridos en Arauca, Putumayo, Antioquia, Chocó, Bolívar, Valle y Nariño han obligado a las autoridades a redoblar los esfuerzos para combatir a los grupos ilegales. Representantes de estas regiones del país reclaman una mayor protección para los habitantes de estas zonas. Según Indepaz, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, durante lo corrido del 2022 se han registrado 8 masacres en el país. La más reciente el 17 de enero en el departamento de Putumayo, en donde fueron asesinadas 3 personas en el municipio de Puerto Guzmán. Hay que llevar seguridad a esas regiones, autoridad, pero también oportunidades, también infraestructura, también administración de justicia, mercado formal. Desde el Congreso de la República sacamos adelante la Ley de Seguridad Ciudadana, la cual ha facilitado las acciones que ha emprendido el Gobierno Nacional, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas y de Policía, de manera coordinada y contundente, para enfrentar a las estructuras criminales y defender nuestra democracia. En otros hechos, disidencias de las FARC asesinaron a 2 policías en lejanías Meta. Las autoridades elevan recompensas. La Policía Nacional, primero que todo, le manda un saludo de condolencia a sus familias y el apoyo total a ellas. El convencimiento del esclarecimiento de estos hechos, como lo hemos hecho en todos los homicidios de los policías. Segundo, ofrecemos hasta 100 millones de pesos de recompensa a quien nos ayude a identificar a los autores materiales y, por supuesto, a quienes dieron la orden de cometer el homicidio de nuestros compañeros. De otro lado, la Interpol elevó circular de requerimiento internacional la orden de captura a 31 milicianos identificados como responsables de varios atentados en el departamento de Arauca. Las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cartagena adoptaron la restricción de pico y placa durante todo el día. ¿Cuál ha sido el impacto de esta medida? Representantes y ciudadanos opinan. Los usuarios se mostraron de acuerdo con la medida del pico y placa ampliado. Estas son algunas de las razones. Podemos llegar más rápido a los sitios, de pronto puede también servir como una medida ambiental y, por ejemplo, para las rutas escolares he podido ver que mi hija ha llegado a la casa mucho más temprano. Estoy de acuerdo porque es un bien para todo el mundo y las calles están más descongestionadas, circula uno más fácil, todo está mejor. Por ejemplo, nosotros recogemos un servicio y a los 10, 15, 20 minutos estamos dejando el servicio, así sea 40 o 50 cuadras. Sin embargo, los representantes Margarita María Restrepo y José Daniel López cuestionaron la medida. Esta medida, más que brindar una solución al problema de movilidad que tiene Medellín, lo que hace es incrementar una brecha social entre los medellinenses. Quien tienen para pagar los 38.000 pesos para movilizarse, lo hacen. Quienes no lo tienen, están condenados a transportarse como Dios los ayude. Además, también abre las brechas al decir que para poder hacer este pago tiene que hacerse de manera virtual. Quienes no tienen acceso a internet, quienes no saben manejar la virtualidad, entonces, alcalde, por Dios. El pico y placa todo el día es una mala decisión. Primero, porque afecta la economía familiar de muchas familias que dependen del carro. Segundo, porque podemos pasar a restricciones así de severas solamente cuando hay un transporte público seguro y de calidad. Tercero, porque lleva a que en el largo plazo exista un parque automotor más grande en la ciudad, pues muchas personas con recursos simplemente compran otro carro. El experto en movilidad, Darío Hidalgo, se sumó a los cuestionamientos. Este tipo de medidas son medidas restrictivas que permiten una mejora en el corto plazo de la movilidad, se reduce la congestión y otros efectos, contaminación y accidentalidad, pero es una medida que no es sostenible en el tiempo. En ciudades como Cali, la medida regresará a partir de la semana del 24 de enero y se espera que se mantenga de lunes a viernes en 2 bloques diarios. La evaluación final de la medida se podrá hacer en unas semanas cuando la mayoría de los ciudadanos regresen de sus vacaciones y los colegios y universidades inicien sus clases. Estuvimos en San Andrés y Providencia para conocer cómo avanza la reconstrucción de la isla luego de más de un año del paso del huracán Iota. Habitantes de la isla de Providencia realizaron un bloqueo exigiendo la entrega oportuna de sus viviendas.
Esto me estresa, además de que sufrí hipertensión, tomo pastillas de la presión a diario y no deben dar una solución a ello. Y ni siquiera he podido conseguir un subsidio de arriendo y estoy viviendo en carpa. Así que si no nos dan una solución, hoy yo voy a coger mi carpa y la voy a poner en la mitad de la calle. Creo que esta es la única manera para hacer que vengan y atiendan nuestras casas, porque nosotros no pedimos el huracán, pero vemos que hay casas que se están construyendo en donde no habitan personas, casas bonitas y hermosas, donde no hay nadie, pero vemos que al parecer hay unos que no existimos, porque no podemos seguir viviendo en carpas. La representante a la Cámara, Elizabeth J. Pandías, eleva un llamado al gobierno nacional. Porque después de 1 año, 3 meses, aún muchos de estos no tienen solucionado sus viviendas dignas. Por eso quiero hacer un llamado a todo el gobierno nacional e instituciones que tienen que ver con la reconstrucción. Necesitamos acelerar, necesitamos responder a los ancianos que aún viven en carpas, a los niños que padecen el calor y la inclemencia de las lluvias. Aunque la reconstrucción avanza, según los habitantes, no hay un centro hospitalario para la atención médica a la población de más de 7.000 personas. Continuamos con las ofertas de empleo para todos los colombianos. En la Cámara de las Oportunidades les entregamos los detalles para que más personas puedan, a través del SENA, conseguir empleo. Ojo a esto, gracias a la articulación con el sector productivo del país, el SENA dispone de más de 17.000 vacantes a nivel nacional para trabajar en las diferentes regiones de Colombia. Los perfiles requeridos son coordinador de servicio al cliente, auxiliar de pastelería, contadores, administrador de bodega, electricistas, cocineros, ayudantes y obreros de construcción, entre otros. Entre las regiones con mayor número de vacantes están Bogotá, seguida por Antioquia y Valle del Cauca, Cundinamarca, Caldas, Risaralda y Meta. Las personas interesadas en conocer más ofertas laborales y postularse a una de ellas podrán hacerlo ingresando a la cartelera de vacantes por departamento o en la dirección que aparece en pantalla. Recuerden que debemos ser responsables con nuestras familias. La vacunación debe continuar para protegernos de esta nueva ola de contagios. Aquí en NSR Noticias seguiremos informando. No olviden que el COVID no se ha ido. Reforcemos las medidas de protección y de bioseguridad. Los esperamos la próxima semana con más noticias aquí en la Cámara de Representantes. Hasta entonces. Hasta entonces.